Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa, un programa especial. Vamos a enlazarnos directamente con la Argentina para hablar con Eduardo Marrasi. Eduardo Marrasi es un escritor, periodista argentino, conocido por su trayectoria en medios de comunicación, por haber escrito temas muy interesantes en varios libros, sobre todo uno que es un libro de antología, un libro fundamental para la ufología argentina. El libro se llama Encuentros, fue publicado por la editorial R-Par en el año 92, donde recoge datos personales relacionados con el fenómeno OVNI y otros sucesos extraordinarios que marcaron profundamente su vida. Además de su trabajo periodístico, ha incursionado en disciplinas vinculadas al desarrollo personal, al estudio de la conciencia, así que esta será una oportunidad de oro para poder hablar con este periodista que fue prologado en su momento con su libro Un polizón en el Discovery, ni más ni menos por el famoso y ya fallecido, lamentablemente, don Enrique Barrios, quien es escritor del libro AMI. Esto cuando radicó en Capilla del Monte, a través de la editorial Silsú, de Silvia Zúñiga, a quien junto a él y a Arturo Prat y a todos los amigos les mandamos un saludo también por la coordinación. Y bueno, vamos entonces a pasar a la entrevista, no sin antes mencionar una frase muy bonita que él tiene, Eduardo Marrasi, que nos la va, seguro, nos va a contar un poco la historia o qué significa, ¿no? Que el periodismo es la forma más linda de ser pobre. ¿Por qué dice eso? Adelante, Eduardo, bienvenido a esta entrevista. No, gracias a ustedes por llamar. Esa frase era de Héctor Ricardo García, que fue el creador y director del diario Crónica, y siempre nos hacía recordar que el periodismo es la manera más linda de ser pobre. Yo cuando voy a dar charlas a los colegios, a la escuela de periodismo, siempre se lo repito a los chicos, porque en realidad tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mis hijas, las dos se han recibido en la universidad, pero no soy rico, pero tengo casi 45 años de periodismo. Y bueno, eso lo que me dio es la gente que conocí, más los viajes que pude hacer. Eso es todo lo que tengo guardado en mi alma, ¿no? Es un libro autorreferencial, por eso hablo de Areco, que es mi pueblo. Tuve la dicha de vender una tirada de 3.000 ejemplares, pero lamentablemente Editorial Repar se mudaron a Canadá, creo, y no me quedé sin poder sacar una segunda edición de Encuentros, pero anduvo muy bien ese libro. Y el segundo libro, que tiene que ver con el tema, se llama Un polizón en el Discovery. Es un libro es un lindo cuento que yo escribí como para chicos de, digamos, de 9 a 15 años, pero los mayores se lo devoran porque es muy posible la historia como yo la escribí, de que un chico aparezca dentro de una cápsula espacial y vuelva locos a los dos astronautas y los lleven a otro planeta y se desmaterializa y se materializa cuando él quiere. Bueno, esos fueron mis primeros dos libros, y los dos tienen que ver con el fenómeno OVNI. Después tengo un tercer libro hecho a medias con una compañera del diario Crónica, que tiene que ver con la historia de una señora que tiene una industria muy grande y una historia muy triste, y se llama Con la fuerza de un volcán. Y finalmente escribí el cuarto libro, que ya voy por la segunda edición, que se llama Puntos Suspensivos, y es un libro de cuentos brevísimos. ¿Me estás recibiendo bien? Perfectamente, perfectamente. Puntos suspensivos le puse porque yo durante los 40 y pico de años que fui periodista, 25 años fui jefe de distintas redacciones y tenía que titular mis notas y la de los chicos de la redacción, las titulaba yo,
y hacía, sobre todo para los dos diarios, título y bajada, acá le decimos a las 5 o 6 primeras líneas, con la cual uno cuenta brevemente la historia y si no tiene ganas de leerse toda la nota, igual se informa. Y eso me dio lugar a hacer estos cuentos, que el más corto tiene 1,5 líneas y el más largo tiene 11 líneas nada más. Y anda muy bien ese libro, Puntos Suspensivos. Y estoy terminando un libro que se va a llamar, ¿cómo se llamaba? Tuve un programa de radio propio de espectáculos y cultura a 16 años, que se llamó Entre Bambalinas, y así se va a llamar este quinto libro, que tiene que ver con las entrevistas a los mejores actores argentinos y a 25 actores o actrices internacionales que han llegado al país, y tipo Frank Sinatra, Yoko Ono, Tom Jones, bueno, pero no son notas, sino son anécdotas a través de las notas que hice. O sea, es muy divertido el libro, es muy lindo, espero poder editarlo pronto. Qué impresionante, sí, leí algo en encuentros que comentas, ¿no? Da un panorama de todos estos encuentros. Sí. Y Encuentros tiene un hermoso, para mí el mejor prólogo de todos mis libros, que lo hizo un colega periodista de la revista Gente, Víctor Sueiro, que él tuvo una experiencia de haber estado 11 minutos muerto y volvió. Y escribió, bueno, tiene 5 libros, pero el primero lo escribió contando esa experiencia. Y yo le dediqué en Encuentros le dediqué un poema que se llama Ida y Vuelta. Y a él le gustó mucho, y en el segundo libro me destacó en una página completa por agradeciéndome el poema. Bueno, y la historia empieza en Areco a mis 15 años. Volviendo, tenía yo 17, 16 años, volvía del colegio, no, 15 todavía. Volvía del Colegio Nacional con mi hermano y una compañera, y de pronto mi papá nos había enseñado que los aviones se llamaban supersónicos porque superaban el sonido. Entonces había algunos aviones que nosotros veíamos venir y venían como en silencio, y después que pasaban escuchábamos el sonido. Y esa noche veníamos caminando por una calle y vimos una luz muy grande que se acercaba, y mi hermano me dice: qué bajito viene ese avión, qué ruido que va a hacer cuando pase. Y seguimos charlando y nunca sentimos ruido. Y miramos para el cielo y estaba sobre nosotros girando esa enorme luz redonda del tamaño de un plato, y que de pronto desapareció a una velocidad increíble. Y ese fue el primer encuentro. Y fue muy lindo porque yo en Encuentros llamé a mi hermano para que me recordara quién era el tercer compañero que venía con nosotros. Y él no se acordaba y yo tampoco. Bueno, le escribí el libro, se distribuyó por todo el país, y a las 2 semanas de salir el libro recibo una carta por correo. De esa época no había internet, no había celular, en los 91 todavía. Y era de una compañera de colegio que vivía en el sur de Argentina, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y me decía: el tercer personaje de esa experiencia fui yo. Gracias por escribir. Y bueno, había llegado a Encuentros hasta el fin del país. Y después tuve otra experiencia muy linda, porque una amiga fue a Miami y se sacó una foto. Estaba mi libro en una librería en Miami, en la vidriera, y se sacó ella la foto sentada contra la vidriera mostrándome Encuentros. Me dio muchas satisfacciones este libro. Viajé por todo el país dando las conferencias después que lo publiqué, y me llamaban de varios programas de televisión y muchos de radio también.
Ah, así es, así es. Y bueno, también matizando un poco estos encuentros con ovnis, también yo quería centrarme en un par de personajes para que también te podamos situar dentro de este panorama de grandes hombres de la Argentina que ha dado, ¿no? Por ejemplo, las primeras conferencias que oíste o viste de Fabio Serpa y también de don Pedro Romaniuk, Sí, ¿no? Dos figuras muy sí, interesantes. sí. Yo me vine a Buenos Aires a estudiar a los 20 años y a poco de empezar a estudiar periodismo, un compañero me dijo, habíamos hablado una tarde sobre ovnis, muy al pasar, y me dijo, mirá, yo voy esta noche a ver a Fabio Serpa en el Teatro Astros, ¿por qué no venimos? ¿Por qué no venís? Y bueno, fuimos juntos, ahí pasó algo muy raro, nos sentamos en la primera fila para poder grabar la conferencia de Fabio Serpa, y al lado mío quedó una butaca vacía que cuando se apagaron las luces y apareció Serpa en el escenario, entró un señor muy alto con una especie de sobre todo con el cuello levantado y se sentó al lado mío. Y yo le dije a mi compañero, mirá qué tipo raro este, vamos a ver cuando enciendan las luces cómo es realmente. Y pasó que 2 minutos antes de que apagaran, le encendieran las luces, se levantó y se fue. Eso me quedó como una experiencia rara. Pero bueno, el tema es que eh, yo hacía espectáculos, mi profesión era periodismo de espectáculos, pero tanto en los diarios como en la revista Gente, me mandaban de pronto, estuve en una revista que se llama Flash, que el director sabía que yo tenía conocimiento de estos temas, de yoga, de Reiki, soy reikista de segundo nivel, hice mucho yoga, hice mucha meditación, sigo haciendo meditación. Y entonces este hombre me daba una nota, por una semana tenía que hacer una nota para la revista de cualquiera de estas, cualquiera de estas temas. Y después los otros semanas seguía con el espectáculo. Pero bueno, así fue que me encontré con mucha gente. Y había un muchacho que le hice una nota para el diario La Razón y tenía una casa en Capilla del Monte, muy cerca del Cerro Uritorco, donde hacen muchas apariciones de ovnis. Y él me invitó a una charla que daba un sábado, y ahí nos hicimos amigos, y se llama Dante Franch. Y empezaron a hacer en la ciudad de San Nicolás un congreso que tenía, no solamente se hablaba de ovnis, sino de todas estas cosas esotéricas y temas como el yoga y el reiki. Bueno, y fuimos juntos. Y a él, el congreso era viernes, sábados y domingos. Y él hablaba el sábado. Y cuando llegamos al teatro, una hora antes de que empezara el congreso el viernes, estaban todos corriendo, estaban medio desesperados, porque el congreso lo iba a conducir una profesora de filosofía del pueblo de San Nicolás, y de Rosario de Santa Fe venía un locutor para conducirlo junto con la profesora. Y estaban desesperados porque se había enfermado el locutor y no podía viajar, y no tenía, la profesora sola no quería conducir, porque era en un teatro muy grande, teatro municipal de San Nicolás. Y entonces Dante le dice al director del congreso, mira, locutor no tengo, pero tengo un periodista que por ahí te sirve. Y además de darme media hora para hablar a mí el sábado, me hicieron conducir viernes, sábado y domingo con la profesora. Ese era el primer congreso de San Nicolás.
Y hubo 12 versiones del Congreso, 12 años seguidos, y el conductor fui yo con la profesora. Mirá qué historia, ¿no? Volviendo de ese primer Congreso, tuve una de las experiencias más fuertes, que lo cuento en el libro Encuentros, que es una abducción que sufrimos. 5 personas en un auto. Yo me volví en colectivo con una profesora de yoga que había llevado para que diera conferencia. Y cuando estábamos en la puerta, pasa el auto y había salido de la conferencia el dueño del auto. Y me dice, mira, voy con mi esposa y una amiga que está atrás. ¿Por qué no te venís con nosotros en vez de...? Yo me venía en un colectivo. Y entonces pasaron todos los bolsos que traían en el asiento de atrás al baúl y le digo, pero yo estoy con una profesora vecina. Bueno, subila. Y fue así. Subí adelante con el conductor y las 3 mujeres atrás. La mujer del conductor, la señora que ya venía, una viejita, y mi amiga, profesora de yoga, pasaron atrás. Fuimos, cargamos nafta, no había celulares, repito, en esa época yo de la estación de servicio llamé a mi esposa desde un teléfono público y le dije, mira, son las 10, estamos a 240 kilómetros de casa, por lo menos 3 horas vamos a tardar en llegar a Buenos Aires. Yo vivo en una ciudad que se llama Quilmes, que está a 20 kilómetros de la capital, y tenía el auto mío en el garage de la revista Radiolandia. Bueno, la cosa que yo tenía que llegar, ir a buscar el auto, llevar a la profesora a su casa y recién venir para mi casa. Calculaba, le dije a mi señora que antes de las 2 de la mañana no llego. Bueno, que viajen tranquilos, qué sé yo. Y a unos 70 kilómetros de haber salido, de pronto, el tránsito era un domingo, había jugado Boca, que es uno de los equipos grandes de Argentina, había jugado al fútbol en Rosario y venían los hinchas, venían muchos autos, mucho tránsito a pesar de la autopista. Y yo por ahí empecé a ver como que el auto viajaba a mucha velocidad, pero a una altura de 5 o 6 metros. Y yo le gritaba al muchacho, al chofer, que estamos en el aire, y escuchaba el pie de él pegando en el pedal de freno para parar. Quería frenar, pero también se dio cuenta que, como yo decía, que estábamos en el aire. Las mujeres atrás gritaban, no sé qué gritaban porque no le presté atención, no le prestamos atención a lo que decían, y la viejita se desmayó. De pronto el auto hizo como si hubiera caído de 20 centímetros de altura sobre el pasto, en la banquina, y volvimos a ver todos los autos que pasaban. Pero estábamos en un kilómetro 91 de los 240 que teníamos que hacer. Y yo le digo al chofer, mirá, debe estar mal esto. Debemos estar en el 191, le debe faltar al mojón un número. Vamos a ver, hasta el próximo mojón a ver qué pasa. Y cuando fuimos, el próximo era 90. O sea que habíamos hecho montones de kilómetros en segundos. Y bueno, Fabio Serpa una vez me quiso hacer una regresión hipnótica para volver a ese momento, pero me dio un poco de miedo. Me quedé con eso de que nos levantaron y nos trasladaron más de 100 kilómetros. Claro, como 70, ¿no? Más o menos. En tiempo duraba el viaje 3 horas, me dices. O sea, lo hicieron en menos, hora y media, tal vez menos. Claro, eso. Fui a buscar el auto a Radiolandia. Dejamos a la viejita en su casa. Dejé a la profesora en la casa de ella. Vine a Quilmes y llegué 12:30 a mi casa. Y mi señora me dice, ¿qué haces acá? Le digo, mira, mejor acostémonos a dormir y mañana te cuento, porque si te cuento ahora no vas a dormir toda la noche.
Pero cuando Bueno, cuando tú paras el auto, dice que en el libro que ven como un hongo brillante que... sí, como si fuera un hongo atómico, pero de luz blanca muy fuerte, que se iba hacia el lado estábamos en Zárate, y hay un puente que se llama Zárate Brazo Largo, que va hasta otra provincia, y arriba del puente veíamos esa luz enorme. Y después, eso fue la última experiencia a unos 5 o 6 meses antes de sacar el libro. Yo lo pude escribir en el libro, por suerte. Y ahí contaba 7 encuentros en total. Pero tuve ya más de 11 encuentros porque después de eso siguió la cosa. Y hay veces que me critica porque yo no le doy la debida importancia que otra gente le da, ¿no? A estas cosas. Pese a que tuve unas experiencias rarísimas. Sí, Eduardo, te quería preguntar algo antes de ir a la última, que tú cuando estás en ese congreso en San Nicolás, esto ha sido en octubre del 91, sí. ¿No es cierto? Sí. Tú tenía que llegar Enrique Barrios para presentar, no sé, su libro o algo, pero tú tomaste su lugar y leíste un cuento. Sí, y después Enrique Barrios fue el productor y el prologuista del segundo libro mío, del Polizón en el Discovery. Pero esa noche, además ese día fue muy lindo porque presenté a Fabio Serpa, yo presenté a Don Pedro, presenté a Sixto Paz Wells y a un mexicano que se llama Daniel Muñoz, puede ser. Sí, así que todos en esos 3 días presenté, los conocí, los empecé a tratar, me hice muy amigo de Fabio, a Don Pedro le hice notas en su casa para la revista Flash, le hice una serie de 3 notas impresionantes, y bueno, la verdad que ese congreso cambió mi vida, porque... Pero leíste un cuento que se llamaba Autopista. Sí. Es cierto. Mira. Es que eso me parece, eso no es normal, eso es algo raro. Ese cuento en particular. No es casual, nada es casual. Sí, y Enrique al final habló el día siguiente y yo le dije no sabía lo que íbamos a pasar. El cuento fue anterior al traslado, a la adopción. Tengo un cuadro muy lindo que se llama Abducción, que me lo compraron del Museo del OVNI de Entre Ríos, de la ciudad de Entre Ríos. En la ciudad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos, hay un museo muy grande de ovnis. Y me compraron ese cuadro que se llama Abducción. Ahora estoy jubilado, estoy en mi casa mucho tiempo. El sábado me llevan a dar una charla, pero estoy muy retirado, tanto del fenómeno ovni como del periodismo, ¿no? Trabajo mucho con la computadora, pero tuve en total, te decía, el último encuentro fue muy raro porque fue una tarde a las 15 horas, a las 3 de la tarde, yo iba para mi dentista a Capital Federal. Ella había entrado en la capital, iba por el lado del puerto, me paro en un semáforo y se paraba un taxi al lado mío y de pronto el taxi me empieza a tocar bocina y me señala para arriba, y entre los edificios, los edificios más altos de Buenos Aires están ahí en Puerto Madero, me mostraba 2 ovnis, como si fueran 2 tapas de ollas negras que giraban sobre los edificios. Y yo entonces saqué fotos. Pude sacarle fotos cuando estaban como tapas negras y de pronto se pusieron blanco brillante los 2, se agrandaron y se pusieron blancos, giraron y se fueron para el lado de Uruguay sobre el río. Y alcancé a sacar uno con un edificio
ya transformado en luz. El otro ya se había ido sobre el río. Y fue raro porque fue un día miércoles a las 3 de la tarde, en pleno día, ¿no? Yo nunca pensé tener un encuentro ni en ese lugar, ni en ese día, ni en esa hora, ¿no? Wow, sí, y me hace acordar ese objeto a uno que tú narras, que te pasa entre entre San Juan y Mendoza, me parece, de un plato metálico. Ah, sí, sí, sí. Eso fue, habíamos ido con mis dos suegros y mi esposa, a San Juan, Mendoza y San Luis. Y íbamos de una provincia a otra en una combi, en una micro. Y de pronto empiezo a ver esta nave sobre un cerro en San Luis y le muestro a mi esposa y me dice, no digas nada, no digas nada. Pero a mi mujer le tiene miedo. En Misiones nosotros vimos una nave enorme aterrizada y mi esposa 20 minutos después negaba el hecho, era como una cosa tremenda, ¿no? Ahí no sé si no, me parece que Misiones no fue después de Encuentros, no sé si lo cuento ahí. ¿No? Mirá, yo te cuento, estaba entre esto que te digo que el periodismo es la manera más linda de ser pobre, porque hoy estás sentado en la redacción y mañana estás en un avión y pasado mañana en un hotel internacional, sin pagar nada. Y me pasó que un domingo inauguraban para el Mundial 78, inauguraban en una escuela de Misiones, en plena selva misionera, una escuelita que estaba a 90 kilómetros de la capital de Misiones, todo por la selva. Y me mandaron, no, tenía que ir un compañero con un fotógrafo y se enfermó. Me llamaron a mi casa y me dijo, mira, mañana venite a la mañana que tenés 2 pasajes para ir a Misiones con un fotógrafo. El pasaje está a nombre de tu compañero, pero no, ya arreglamos para que no haya problema. Bueno, viajé con ese pasaje y llegué a la capital, nos hospedamos en un hotel y de ahí me dijeron, llegás, te suben a un auto los militares, mandaban los militares todavía acá, te suben a un auto de los militares y te llevan por la selva 90 kilómetros hasta ese pueblo que se llama Puerto Comandante Andresito. Ahí está la escuela, hacen el acto, inauguran la torre para que los chicos pudieran ver los partidos del Mundial, porque veían la televisión por la televisión brasileña, porque estaban en el límite con Brasil. Y bueno, llegamos, y hacía 7 meses que no llovía en Misiones, y ese día caían monos, yo siempre digo que caían monos de punta en la selva. Y fuimos al final no fuimos en un auto, fuimos en un camión Unimog del ejército 4x4, porque la tierra colorada de Misiones es muy especial y es un barro pegajoso. Y así fuimos 90 kilómetros, llegamos a la escuelita, hicimos la nota, hicieron la inauguración. Los militares, por supuesto, subieron a un helicóptero y nosotros seguimos de nuevo con el camión. Y había un maestro muy joven, 25 años, que era maestro, en plena selva estaba la escuela, maestro, enfermero, cocinero, bueno, como son los maestros de escuelas del interior. Y yo le dije al chico, ¿no me das un libro de tu biblioteca, un cuaderno, algo donde pueda dejar mi firma que estuve en este lugar porque nunca más voy a volver acá? Me dice, bueno, yo te doy un libro de la dirección y firmás, pero no digas que no vas a volver porque nunca se sabe. Bueno, volvimos, otra vez empapados llegamos, todo el periodismo misionero nos estaba esperando. Obviamente ese día no pudimos volver como me habían dicho, volvés a las 5 de la tarde en el avión que sale de ahí. Volvimos, pasamos la noche, porque el camión se enterró, pasamos la noche en la selva.
y nos vino a sacar un señor que tenía bueyes, y con los bueyes arrastró el camión y lo sacó del barro y pudimos volver. Bueno, el tema es que volví, hice una nota de una página, porque habían pasado tantas cosas, me impresionó tanto el maestro, que le dije cuando llegué, miren, hay miles de fotos, sacó el fotógrafo y puedo hacer varios recuadros y una nota de una página. Sí, hacelo. Bueno, a la semana me llaman de las casas de misiones en Buenos Aires, que es una representación de misiones, y me dicen, usted ganó el concurso. Digo, ¿qué concurso? Me dice, usted hizo la mejor nota de los... Habíamos sido 10 periodistas. Y como yo no era el que iba, no estaba anotado para ir, era mi compañero que se enfermó, no sabía que había ese concurso de mejores notas. Y le dije, bueno, ¿y qué me gané? Mire, se ganó un viaje, 2 pasajes ida y vuelta en avión a Misiones, un auto de la gobernación para que lo lleve el chofer y un fotógrafo a usted y a su acompañante que venga por toda la provincia. Y donde los agarre la noche pueden dormir en cualquier hotel que se les ocurra o tengan cerca. Y bueno, le dije a mi esposa, nos vamos a Misiones, fuimos y empezamos a cruzar ya sin lluvia toda la selva, los principales pueblos de Misiones, y llegamos finalmente a Puerto Comandante Andresito, a la escuelita. Y el maestro me dijo, viste que no hay que decir nunca, se dice nunca, y bueno, y fue impresionante. Cuando volvíamos, la selva estaba como una especie de meseta había, y el camino era como un caracol que iba bajando hacia el valle. Todo selva, todo rodeado de plantación. Y de golpe damos vuelta en una curva y abajo en el valle vemos esa nave enorme que yo calculo de 15 metros de diámetro fácil. Y bajamos los 4, mi señora, el chofer y el fotógrafo. Mi señora y el fotógrafo estaban asustados y el chofer y yo queríamos bajar. Y mi señora me decía, ¿estás loco? ¿No ves que es todo selva? ¿Cómo vas a bajar? Está muy lejos. Bueno, la cosa es que volvimos a subir al auto y salimos porque ella estaba asustada y el fotógrafo estaba tan impresionado que se olvidó que tenía todo un equipo de fotografía en el baúl del auto, como para sacar fotos. Bueno, llegamos a un pueblito que se llama San Antonio, en límite con Brasil, y del otro lado, cruzando un arroyo, se llamaba Santo Antonio, allá era Brasil. Y era una cabaña toda de maderas, sobre 1 metro de altura por las serpientes y por los bichos. Y era un pasillo largo, 4 habitaciones de un lado, 4 del otro, y un baño para mujeres y un baño para hombres en el final del pasillo, y eso era todo el hotel. Y llegamos ahí como a las 8:30 de la noche, y la señora me dice, mire, no esperaba gente, no tengo nada hecho, dice, voy a matar una gallina y le voy a hacer una comida como pueda. Está bien, mientras nos bañamos. Íbamos con mi esposa para los baños, con las toallas en la mano y qué sé yo, y de pronto se corta la luz. Y yo le digo a mi señora, son los muchachos. Yo a los extraterrestres les digo los muchachos. Le digo, son los muchachos que cortaron. No, dejate de embromar con eso, qué sé yo. Bueno, la señora dijo, tenemos 2, en la empresa de luz tenemos 2 equipos que se cambian una vez por semana, se corta la luz 5 minutos y se cambia el generador, se cambia de generador. Así que en 5 minutos vamos a tener luz. Pues pasaron 5, 10, 15, no venía la luz. Me agarré una silla y me senté en la vereda. Era un pueblito de 120 habitantes, a oscuras en el medio de la selva, y la Vía Láctea se nos caía encima.
Entonces me senté mirando para donde habíamos venido con el auto y de pronto la nave se levantó detrás de la selva y pasó sobre el pueblo, sobre San Antonio, y a medida que pasaba se iban encendiendo las luces del pueblo, una cosa tremenda. Pues esa es una de las experiencias más fuertes que he vivido, ¿no? Y 15 años después le hago una nota a una chica que cantaba folclore, que era de Misiones, y cuando terminamos la nota apagué el grabador, pedimos un café y nos quedamos charlando y yo le digo, mira, la verdad que fui 5 veces a Misiones para hacer distintas notas, pero tuve una experiencia y le conté y me dice ella, por fin alguien que vio lo mismo que yo, porque era de San Antonio ella, había nacido en ese pueblito. Y vio esa noche la nave que pasó y cuando lo contaba dice que nadie se lo creía. Y por eso me dijo, por fin, mira, 15 años después me encontré, ¿no? Pasan esas cosas, me pasan cosas raras. Claro, y comentas en tu libro algo de justo la frontera con Brasil, un avistamiento, pero recoges noticias de la zona y otro pueblo había visto, incluso habló un señor con el tripulante, ¿no? Que tenía su mono de bien pegado y unas manos medios raras. Sí, es tanto lo que... en el Repar querían... No, en el Repar no, en otra editorial que vieron... Fui a ver si me dejaban, si me hacían una edición del libro, me dijeron, está espectacular el libro, pero está hasta sus 40 años. Usted tiene ya 65, ¿por qué no escribe los 25 años que pasaron desde este libro y juntamos todo? Ya no quise sentarme a escribir. Yo quería publicar encuentros hasta el cual estaba y no, bueno, no pude. Cuéntame, Eduardo, hay una foto interesante y creo que habla bastante de tu periplo por Capilla del Monte, que también pues el Cerro Pajarillo pues tiene toda una mística. Tú has ido mucho ahí con un grupo, ¿no? Que tenías, bueno, que participabas, FUPEC me parece que era, pero hay una foto impresionante donde tú haces una psicografía y luego aparece, cuando llegas ahí, aparece... ¿Nos puedes contar eso? Sí, las psicografías son otro fenómeno que salvo mi esposa y un par de amigos no saben que recibo mensajes escritos y dibujos. En el Pajarillo tiene la casa Dante Franch, mi amigo que me llevó a San Nicolás la primera vez. Y Dante es un estudioso tremendo del fenómeno, viaja por todo el país, viaja por el exterior dando conferencias. Y la mancha del cerro, el Pajarillo fue en el año 87 y tenía, es una mancha ovalada, era de 120 metros por 80 sobre la falda del cerro. Y eso es lo mismo que tiene la Vía Láctea en millones de kilómetros, 120 por 80, casualmente, ¿no? Y ahí empecé a ir a la casa de Dante y a subir, 10 veces subí el Uritorco, que tiene 1996 metros. Se tarda 3 horas en subir y 4 en bajar porque es más lento el descenso. Aunque parezca mentira, es más fácil subir que bajar. Y ahí tuve un par de encuentros, uno en la casa de Dante y otro en el cerro. Ahora hace desde el año 97 que no voy a Capilla del Monte, pero sí, mucho estuve yendo. Tuve una época en que cerró el diario La Razón, me quedé sin trabajo un año y ese año viajé muchísimo a Capilla del Monte. Y esto pasó, fue muy raro porque nosotros teníamos una casa en la costa, Santa Teresita, y íbamos de vacaciones con mi esposa y las nenas cuando
enero, todo febrero. Y estábamos preparándonos para ir y de pronto yo recibo ese dibujo que está en el libro, como que me lo dictaron y decía, te esperamos Capilla del Monte 20 de enero. Y yo le dije, mirá qué raro, le digo, mi señora, sí, vamos a ir a la costa. Bueno, el tema es que no fuimos a la costa porque alguien nos pidió que le alquiláramos el departamento, entonces decidimos ir a Capilla del Monte. Y el dibujo era eso que se ve en el libro, ¿no? Eran cuatro siluetas, una piedra sobre otra piedra y un cerro grande y dos cerros más chicos iguales. Y cuando nos vamos a sacar la foto, la piedra que se llama el zapato, que es piedra sobre piedra, yo le digo al chico un chico que sacaba fotos ahí con un burrito, le digo, mira, sacá para que se vea el zapato, nosotros cuatro y el Uritorco que está atrás. Y cuando pongo la cámara para mostrarle al chico, veo que era el dibujo que yo había hecho. O sea, piedra sobre piedra era el zapato, el cerro grande del Uritorco, las gemelas son dos montañas que están a la derecha del Uritorco, más bajas, y estábamos ahí y era 20 de enero. Así que me pasaron cosas inexplicables realmente, inexplicables. Acá hay una señora que se llama Mirta Legrand, que fue actriz, que tiene un programa realmente, tiene 99 años, en febrero cumple 100, y sigue haciendo el programa a los 99 años. Es increíble la cabeza que tiene y la salud que tiene. Ella me invitó 7 veces a comer, y en esos almuerzos, 4 fueron por mis libros y 3 fueron por el fenómeno OVNI. Y ahí coincidí también con Serpa, con Don Pedro, con Sixto Paz. Con Sixto tenía en su momento una amistad muy grande cuando él venía más seguido a Buenos Aires. Y bueno, esta señora Mirta, cada vez que hacía un programa estaba enojada porque ella dice, yo no creo hasta que no vea. Y ustedes me cuentan todo lo que vieron y no puedo creer. Pero los traigo igual porque la gente tiene que saber lo que les pasó. Sí, hay un ovni Sí. Quiero tocar dos temas, pero tengo que preguntarte primero porque va un poco enlazado por una cosa de fechas nomás. Hay un ovni que tú ves en el año 85 en Buenos Aires, pero todos lo vieron, o sea, tú creo que lo escuchaste por radio, saliste a ver, y fue un avistamiento masivo. Sí. No sé si fue el que provoca que escriba Enrique Barrios Ami, porque él cuenta que hay un avistamiento masivo y ahí como que le viene, porque Ami lo escribe de un tirón, ¿no? Pero ese avistamiento masivo lo viste tú y millones o miles de personas en Buenos Aires. Sí, yo trabajaba en la oración, entraba a la 1 de la tarde y estaba en mi casa en Quilmes. Salí a las 12, más o menos salí con el auto por la autopista y de pronto lo veo, es en pleno día, esa luz enorme y que se movía muy, muy lento, y lo llamo a mi amigo que vivía acá en Quilmes en ese momento y le digo, mirá para el norte sobre la autopista, mirá lo que vas a ver. Y sí, se vio, lo filmaron los canales de televisión, fue una cosa rarísima. Y estuvo como media hora fácil ahí, fijo en el cielo, moviéndose muy lento. Ese encuentro también fue muy raro. Y Enrique Barrios puso una editorial en Buenos Aires, que después se fue a vivir a México y se llevó todo, lamentablemente. Y él inauguró la editorial con un libro de él y un libro de otro muchacho que era de Capilla del Monte, y le dijo al otro,
Mirá, si tenés a alguien que tenga un libro sobre este tema, sería lindo presentar 3 libros el mismo día. Y este muchacho que vino de Capilla me llamó y me dice, mira, escribí un libro que me va a publicar este hombre, pero me dice, tenés que hacerme el prólogo. Yo le hice el prólogo y él le dijo a Barrio Mir, yo ya tenía escrito El Polizón, pero lo escribí y lo dejé en la biblioteca de mi casa, el original, a máquina. Y este muchacho fue a verlo a Barrios y le dijo, mira, ya me hicieron el prólogo, acá tenés todo mi libro y creo que tengo la persona que puede ser el tercer libro. Y era yo. Le llevé el libro, lo leyó y se quedó encantado y lo presentamos los 3 juntos. Y yo hice una movida de prensa tremenda porque como estaba en el espectáculo invité a figuras muy importantes a leer. Presentamos los 3 libros en el Teatro San Martín, que es el teatro municipal más grande de Buenos Aires. Metimos más de 350 personas. Y fue raro por eso, porque prácticamente era un polizón, me lo dictaron. Una mañana de domingo, yo el único día que no trabajaba era el domingo. Entonces dormía bastante, dormía hasta las 9, 9 y media de la mañana. Una mañana a las 6 me levanto para ir al baño y tenía sentía como si fuera una vincha en la frente, como cuando uno se saca una gorra, un sombrero y te queda la sensación. Pero además ahí decía un polizón en el Discovery. Entonces bajé al escritorio, lo anoté y lo guardé en un cajón. Y volví, me acosté hasta las 9. Estaba tomando mate con mi esposa y mi esposa me dice, ¿por qué bajaste al escritorio? Le digo, voy a buscar un papelito a ver si soñé o qué pasó. Y estaba el papelito y decía un polizón en el Discovery. Y entonces abro la computadora y lo pongo. Digo, no sé qué será esto, pero lo voy a anotar. Y lo pongo el título en la computadora y empecé a escribir como que me lo dictaran, como si tuviera un auricular en el oído y me lo dictaran. El libro tiene 10 capítulos, el cuento, y escribí 2 en ese momento. Después, a la tarde, después de comer, me senté y toda la tarde escribí los 8 restantes. Y fue tan repentino y tan inesperado, impensado, que lo dejé el libro en la biblioteca. Digo, bueno, algún día voy a ver si lo publico. Y a la semana me llamó Barrio para que lo saque. Así que con Enrique también tuvimos experiencias lindísimas. Una de la última mujer de Enrique vive en Capilla del Monte actualmente y estuve en la casa de ella hace poco y recordábamos ese tiempo de la presentación. Un polizón en el Discovery es un chiche, es un librito que está tan perfecto que me lo dictaron que yo no puedo creer. Es la historia de un chico que aparece en la cabina, en el satélite, y los astronautas no pueden creer que hay un chico ahí que de pronto se materializó. Y el secreto es que es un chico extraterrestre que para estar en la Tierra tomó el estado de un chico terrestre y después en su planeta tenía la fisonomía de todos la gente de ese planeta. Y los astronautas, yo cuento en el libro, no sé de dónde lo saqué, pero que dormían 15 minutos cada uno, media hora cada uno por turno. Uno controlaba la nave y el otro dormía. Y que acá el chico les pide que duerman media hora, los dos juntos. Y bueno, ellos les hacen caso. Y esa media hora fueron 3 días en el planeta del chico, otro tiempo, otra distancia, otro tiempo. Y cuento cómo son los personajes que viven en el planeta, cómo se llaman
autoridades, cuento todo lo que pasa en 3 días, que es la media hora que ellos durmieron. Les ayuda a él a arreglar, iban a arreglar ¿cómo se llama? Este aparato que tienen. Ya, el transmisor. No, ya me acuerdo, claro. ¿Qué es para ver? Giroscopio, no, el telescopio. Miroscopio. El telescopio enorme que tienen en el espacio de Estados Unidos, no me sale el nombre ahora. Bueno, él le avisa a sus amigos del planeta que fueron a arreglar, así que en media hora estuvo arreglado el Hoover, ¿se llama? No. En media hora estuvo arreglado el telescopio y los astronautas volvieron a la Tierra. Los esperaba hasta el presidente cuando bajaron, porque ya habían contado a la base todo lo que le habían pasado, ¿no? Es muy lindo el libro, es muy armonioso, escribí con mucho cariño la personalidad del chiquito y todo lo que pasó después, ¿no? Cuando llegaron a la Tierra los astronautas y contaron todo lo que habían visto y todo lo que habían vivido en media hora terrestre, que eran 3 días del otro planeta. Sí, justo esa era una de las últimas preguntas, porque en el año 86 pasa pues la tragedia del Challenger. Un tiempo después saca un libro don Pedro Romaniuk, que es Apocalipsis y Nueva Era. Tú lo entrevistas y también te cuenta bastante de este proyecto Guerra de las Galaxias. Y ahora, hoy en día, para actualizar el tema, ¿no? 2026, ha llegado la misión Artemis a la Tierra después de dar una vuelta a la Luna. Mira, tú has vivido el alunizaje, tú lo has visto. Ahora estás viendo cómo estamos regresando. Y yo te quería pedir una opinión, ¿no? Con respecto al espacio y a los astronautas. ¿Qué es lo que opinas de toda esta carrera espacial? De que han publicado ahora nomás los archivos de Donald Trump, han confirmado muchos documentos, experiencias de astronautas, ¿no? De Edgar Mitchell, del Apolo, el primer Apolo que llega a la Luna, de Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que ellos dicen en todo momento fuimos seguidos por ovnis, ¿no? Incluso otros astronautas han vivido experiencias. Esto a la luz de que tú has escrito un libro así, ¿qué nos puedes reflexionar de estos secretos de la NASA? Yo pienso desde ese momento en que todos los movimientos de la NASA, toda la experiencia terrestre en el espacio, tanto de Estados Unidos como de Rusia, está controlada. Por algo hace años que no volvían, de hecho no aterrizaron en la Luna, sino que la circunvalaron, pero yo creo que está todo controlado. Lo que pasó con los accidentes que hubo de algunos lanzamientos, es como que nos están mostrando algo que en la Tierra no saben interpretar del todo, pero yo estoy seguro que en la Luna había gente cuando llegamos, no éramos los 3 únicos personas que estaban en la Luna, los astronautas. Pienso que ya había una base o algo. Yo tuve una experiencia muy linda que también me salió de un día para otro, un viaje a la Antártida, al Polo Sur. Y estuve en la base argentina. Y después con un avioncito chiquito, fuimos con un Hércules, que es un avión enorme, pero después con un avioncito chiquito que había en la base argentina, fuimos a recorrer otras bases y vi la de Rusia, la de Estados Unidos, la de Chile, son mucho más grandes que las nuestras y la de Rusia sobre todo está como si estuviera debajo de media pelota, no sé cómo decirlo, de medio globo toda la base, pero enorme. Y
Y allá, esa noche que estuve 2 noches y 3 días en la base. Y los soldados de la base me contaban que veían pasar los ovnis como acá vemos pasar un micro, un colectivo de gente. Pero que ellos no podían hablar, pero que en el Polo Sur están constantemente pasando las naves. Yo creo que no. No, es que además, no he podido viajar a algunos lugares, estuve en Perú, sí, pero estuve en Lima, me tuve que venir, me dio mucha bronca porque me iba a Machu Picchu el día siguiente y me llamaron urgente del diario por otro drama. Pero me hubiera gustado ir a Egipto, por ejemplo. Yo estoy seguro que en Egipto, ahí en Lima estuvimos en un lugar que se llama Purunchuco, que es algo hecho, Purunchuco, o sea, algo de restos incas, es como un lugar que hicieron los incas. Pero no pude ir allá al valle de Perú. Y yo creo que todas las pirámides de México, las de Egipto, tienen que haber ayudado, no puede ser que uno las mira, ve piedras de 200 toneladas, de 20 toneladas, dice, ¿cómo miércoles pusieron? Además, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, ver la pirámide mayor de cerca, que está toda hecha con piedras, y si la ves de lejos, de 1 o 2 kilómetros, se ve la pirámide perfecta, es una pirámide. Y yo creo que tienen que haber recibido una ayuda muy grande los egipcios para hacer eso. Yo creo que están y estuvieron y están entre nosotros hace muchos años. Wow, qué excelente reflexión. Un poco para cerrar esta nota y apuntar algo de tu viaje a la Antártida. Me parece que fuiste el primer o la primera persona periodista en hacer una transmisión, ¿no? O sea, bueno, en participar en esto, ¿no? Es un récord, creo. Sí, pasó. Yo estaba en un programa de televisión que éramos como 10 panelistas de espectáculos y había una chiquita productora que tenía 21 años. Y cuando se terminó el programa después de 2 años, 2000-2001, cada uno se retomó otro trabajo. Y yo hice mucha gráfica, escribí mucho en mi vida, no hice tanto televisión y hice bastante radio, pero no hice televisión. Y la chica me dice, mira, si me podés dar una mano, recomendame en algún trabajo que yo me quedo sin nada, ahora que termina. Y le recomendé en una radio que se llama Rivadavia, y la tomaron. Y fue muy raro eso también, porque yo tenía un amigo enfermo que estaba en un hospital de Capital Federal, el hospital alemán se llama, y lo fui a visitar. Y la chiquita me llama cuando estaba por salir del hospital con el auto y me dice, mira, mi jefe se va a la Antártida, van a hacer el primer programa transmitido directamente desde el Polo Sur de radio. Tal es así que lo hicimos y quedamos en el libro Guinness de los récords. Pero me dice, tengo una gacetilla para que anticipes el viaje. Sí, dame. Le digo, mira, estoy en el hospital alemán, a la vuelta, era en la misma manzana, pero del otro lado. Le digo, paso por la radio, salí a la puerta y alcanzámela. Y cuando paso, había lugar para estacionar al paro, y ella estaba con la gacetilla ahí, y me dice, mira, acaba de terminar el programa, ¿por qué no esperas un poquito que salga Ricardo Guasardi, se llama el conductor, y le hablas bien de mí, de dónde me conocés, y que si así me das una mano? Bueno, y él me lo presenta, y me dice, mañana se van a la Antártida. Le digo, mira, yo te publico este anticipo de 10 líneas, pero sacate foto con los milicos, con los pingüinos, con lo que sea, con la base,
con el Hércules, y yo te hago una buena nota en las 3 ediciones del diario. El diario tenía una edición a la mañana y 2 a la tarde. Y me dice, ¿por qué no la haces vos la nota? Le digo, no, sí, la voy a hacer yo. No, ¿por qué no venís con nosotros? Era un viernes a las 7 de la tarde. Le pregunto, ¿y cuándo se van? Mañana sábado a las 4 de la mañana. Quedaban horas. Entonces, antes que nada llamé al diario a ver si le interesaba. ¿Cómo no nos va a interesar? Andate a la Antártida. Y llamé a mi señora y le digo, ¿qué hago? Y me dice, mira, tenés 50 años. Nunca vas a hacer ese viaje. Ahora hay viajes que llegan algunos a la Antártida, sobre todo en barcos o en avión, pero en esa época no había. Y bueno, le digo, preparame todo lo que sea de abrigo, le digo a mi señora que salen a las 4 de la mañana estos locos. Bueno, y llegamos a un aeropuerto que se llama el Palomar. Mi suegro me llevó, pobre, se levantó a las 2 de la mañana para llevarme. Y subimos al Hércules, que es un avión del año 49, tiene mi edad, tiene 77 años el Hércules. Y yo siempre digo, es un galpón con alas, porque llevábamos 1.200 kilos de carne y verdura para la gente de la base. Eso ocupaba la mitad del avión. Y la otra mitad no tenía butacas, íbamos sentados en los costados, atados con sogas. Y viajamos 4 horas hasta Río Gallegos, que es la última ciudad del continente. Ahí dormimos en una base militar y a la mañana nos despertaron de nuevo a las 4 de la mañana, nos pusieron los trajes naranjas, las botas térmicas y ya nos subimos al Hércules de nuevo, 4 horas más hasta el Polo Sur. A la hora de salir se prendió fuego un motor del avión. Volvimos a la base otra vez, esperando el repuesto que llegara de Buenos Aires, lo arreglaron y al otro día sí, recién salimos y llegamos, bueno, y se hizo el programa y fue una cosa mundial. La verdad que, sí, pero me pasaban esas cosas, que yo decía, ¿qué hago acá? Una vez una empresa de disco, micrófono, iba a traer a Camilo Sesto y Ángela Carrasco, dos cantantes, a Buenos Aires, pero antes lo llevaban a Lima a cantar. Entonces, Micrófono pagó a 7 periodistas el viaje a Lima para hacerle las notas y anticipar la llegada a Buenos Aires. Y al otro día estaba en Lima, y yo en una cama de tres plazas, sentado mirando a la ciudad de Lima, y decía, no puede ser esto. Y bueno, y me dice, amigo, y te digo, hice la nota y me quedaba tiempo, me quedaban 2 días y dije, bueno, me voy a Machu Picchu con otro periodista. Y me llaman de acá que, bueno, mirá qué distinto, ¿no? Pasé de una cama súper de un hotel de Lima, del Sheraton de Lima, pasé a dormir en un auto en la puerta de un hospital porque se moría Luis Sandrini, que era uno de nuestros mayores actores. Y teníamos que hacer guardia y tardó 11 días en fallecer. Y después de dormir 3 días en el Sheraton de Lima, dormí 10 días en un auto del diario, en la puerta del sanatorio. Tengo anécdotas, pero tremendas, todo el tiempo. O, por ejemplo, cuando vino Yoko Ono, que yo la odiaba porque para mí ella provocó la división de los Beatles. Y se hizo una conferencia del estilo americano, primero en una sala de teatro, ella en el escenario y todos preguntando desde las butacas, y después les daba 5 minutos más a cada uno solos de los periodistas, ¿no? Y bueno, cuando me tocó el turno a mí, me la presentaron y le digo, lo primero que le dije, ¿pueden ser más de 5 minutos, señora? Y me dice, ¿cómo se llama usted? Eduardo Marrasi. Bueno, le quedan 4 minutos y 30 segundos.
Era así, bravísimo. Pero bueno, ese tipo de anécdotas cuento con en el quinto libro que estoy haciendo, y con muchos personajes que creían en el fenómeno ovni de la farándula internacional también, ¿no? Así que espero poder sacar ese libro entre Bueno, lo bambalinas. esperamos con ansias, ¿no? Porque realmente sí, nos dejaste con mucho por querer conocer más de tus experiencias en encuentros. Ya hablas un poco de esto y yo creo que sí va a ser muy leído el próximo libro. Y yo quiero agradecerte por todo este tiempo que te has tomado para poder atendernos como de periodista a periodista, ¿no? Y también involucrado en estos temas. Bueno, tú has vivido tu profesión y también has sido llamado por estas fuerzas desconocidas a tener una participación, ¿no? Increíble el caso de la abducción de pista, ¿no? Como dicen, ¿no? El rapto de carretera, que no sé qué tan común es. Ah, sí, eso fue tremendo. Claro, hay un caso en Tremendo México, porque hay otro el rally, ¿no? El rally. acá yo cuento, en Encuentros un rally internacional que salen dos autos de Argentina y aparecen en Chile. Hay muchísimo. Yo he leído mucho, pero te digo, no me... eh, ¿cómo puedo decir? Vi mucha gente que estaba pasada de rosca con el tema de los ovnis y se enloquecen. Yo lo tomo como que mi misión era, en mi vida fue informar. Tuve 45, 43 años de periodismo. Mi misión era informar. Y entonces tuve la suerte de caer en medios en que le daban mucha difusión al fenómeno. Y siempre, sin esperar, me pasaban cosas. Fíjate que vos lo tenés el libro Encuentros. Bueno, en la tapa hay una figura masculina, aparentemente de espaldas, y dos rayos que bajan de un ovni. Cuando fui esto también fue impresionante, porque hubo un paro de tránsito en una avenida de San Juan, una avenida de Capital, yo iba para el diario, y mi auto quedó frente a la editorial de Repar, y yo ya tenía escrito el libro. Y ahí en el Repar, otra cosa que pasó es que escribían libros de temas esotéricos y espirituales, y la vendieron a la editorial y liquidaron todos esos libros y pasaron a ser libros para escribanos y para abogados. Y no pude sacar. Pero el tema es que me paré con el auto en la puerta de Repar y el tránsito no avanzaba, entonces dije, yo tengo que bajar acá. Lo estacioné el auto, bajé y pregunté si podía presentar un libro. Y me dijeron, mire, lo leen 3 personas. Si uno no está de acuerdo, el libro no sale. Y después para la tapa tenemos un arquitecto, dibujante, que le hace 3 tapas después de leerlo. Si lo aprobaban los anteriores, ¿no? Y el autor puede presentar un proyecto de dibujo. Bueno, leyeron el libro los 3 y los 3 estuvieron de acuerdo en publicarlo. Vino el tema, lo llevé, vino el tema de la tapa. El arquitecto presentó 3 tapas y yo me llevé mi dibujito, que es la tapa. No le dieron ninguna de las 3 al arquitecto y publicaron mi tapa, mi dibujo. Sí, también eso, sí, y también es un mensaje que recibí, ¿cómo se llama? Psicografía. Sí. Cuando ya tenía el libro en la máquina y había que hacer la tapa, se me ocurrió hacer esto, lo llevé y me lo aprobaron.
pese a que ya estaban las 3 tapas que había intentado hacer el arquitecto. Por eso digo, son cosas muy... Este libro empecé a escribir, mi mamá quería que publicara mis poemas todos juntos, que se lo escribiera a máquina y se lo llevara como si fuera un libro. Y entonces puse en papel, este encuentro lo escribí en una máquina de escribir de las viejas. No tenía computadora todavía. Y dije, voy a escribir un poema en una página y en otra página voy a decir a quién se lo dediqué, por qué lo escribí y en qué lugar lo escribí. Y entonces empecé diciendo, yo llegué a este mundo el 26 de octubre de 1949 y llegué por segunda vez a digo en el libro. Y digo por segunda vez porque sé que estuve antes en otra vida. Y empecé a escribir, saqué la hoja que se terminó, puse otra y me di cuenta que estaba escribiendo otro libro que no era el que mi mamá me había pedido. Y así salió Encuentros. Pero una página, un capítulo atrás de otro todos los días. Era impresionante como lo pude escribir. Sí, no, y después, bueno, la repercusión. es muy bueno porque... La repercusión. No, es muy bueno, te digo, porque tiene... por un lado, tiene la parte de los poemas, tiene toda la trama y todo, pero vas contando también cómo se vivía en el mundo, o sea, como un resumen de las noticias, ¿no? Como vas hablando de tu vida, y eso sí. ¿Qué pasaba en claro, y eso te sitúa como lector. ¿Qué pasaba en Argentina y en Claro, el mundo? como lector te sitúa, o sea, de otra forma, ¿no? Y creo que yo he llevado algunos cursos de crónica en la universidad, incluso especializaciones, y es como nos enseñan a escribir, ¿no? Que tienes que también enlazar con cosas mundiales, a la vez, o sea, creo que tu libro es una enseñanza para también saber, para el buen escribir, ¿no? Del buen escribir. Yo tenía en ese año tenía un programa de radio y entre los colaboradores tenía una numeróloga, que es otro tema que siempre me interesó, la numerología. Y ella cuando lo lee me dice, este libro va a ser un éxito porque está regido por el número 3. Y entonces me dice, vos fíjate, tiene 30 capítulos, es 3. Tiene 12 fotos, sumadas dan 3. Tiene 12 poemas, sumados dan 3. Tiene 12 dibujos. Y así, fue escrito en 1992, publicado en 1992, sumado da 3. Ese tipo de cosas que no me sorprenden, porque siempre estoy como, no digo a la espera, pero sí sé que pueden pasar cosas que no le pasan a todo el mundo. Sí, y me decías que tuvo una gran repercusión, ¿no? Porque como R-Par en su momento fue tremenda, ¿no? O sea, un muy buen tiraje, grandes importaciones. No sé si España, pero sí en Latinoamérica, Argentina, pues, ¿no? Tremendo, ¿no? R-Par. Sí, no, mandaron a Estados Unidos, mandaron a Miami, mandaron a España. Fue bárbara la difusión del libro. Y yo me quedé porque, cuando estaba listo me dicen, bueno, mire, acá tenemos un saloncito para presentar los libros que tienen capacidad para 70 personas. Le digo, no, pero yo preciso más, digo, yo tengo mucho más gente entre los actores y los periodistas amigos y lo voy a publicar en los diarios. No, le agradezco, pero no. Y entonces me encontré también casualmente con un productor que ahora tiene 10 teatros en total, en ese momento tenía uno, y Carlos Rottenberg se llama. Y le digo, Carlito, mira, tengo un libro que presentar, ¿no me prestás o me alquilás tu teatro para la presentación? Y digo, porque va a presentar Silvio Soldán, que es un locutor muy conocido, y ya convoqué 20 actrices y actores para que lean partes del libro. Y me dice, mira, pagale algo al chico que hace luz y sonido y la sala te la presto, no te la cobro. Y lo de la R-Par
llegaron y no podían creer. Había 350 personas sentadas y gente parada. Y me decía, qué razón tenían, que no iban a entrar en el salón de 70. Y fue impresionante las notas que hicieron. Ya varios de los actores murieron porque eran gente grande que en ese momento estaban en televisión o en cine haciendo cosas muy importantes. Así que, y Soldán, que era en ese momento el mayor locutor de la televisión, me presentó ese y me presentó el segundo también. Acá había un actor muy conocido, que tenía había muerto ya, un viejito, pero tenía una hija que era la secretaria de Cultura del Teatro San Martín, que como te decía hoy es el teatro más importante de los teatros municipales. Y yo iba caminando por Corrientes y me encontré, tenía listo ya el libro, El Polizón, y me encuentro con la hija de este hombre caminando en la calle Corrientes y me dice, hola Eduardo, me enteré que sacaste un libro, qué sé yo. Le digo, sí, pero ahora estoy por sacar otro, pero todavía no sé dónde lo voy a presentar. Y me dice, mirá, yo soy la jefa de cultura del teatro y acá hay una sala que lleva el nombre de mi padre, así que ahí lo vas a presentar. Y vuelto otra vez a meter más de 300 personas con el libro y con actores y con Soldán y hasta con un concierto de guitarra, bueno, una cosa tremenda. Sí, sí, algo recuerdo que también cuentas que pasa lo mismo con algo de los poemas, de unos libros con poemas, sí. Que haces la misma jugada. Sí, me acuerdo. Sí, tengo, la verdad que ahora estoy, lo único que hago es todos los lunes una salida por teléfono en un programa de radio de unos amigos y ahí leo, bueno, leo algún poema de vez en cuando, pero también se enloquecen cuando quieren que hable del fenómeno OVNI porque empieza a sonar el teléfono, la gente llama a la radio y es muy lindo. Es lo único que estoy haciendo, pero bueno, estoy... el lunes a las 18:30 de Argentina y es www.conexión.garden, todo seguido, .com. Sí, es un programa, www.conexióngarden.com. Es una cosa rara también, porque es un programa que pasan toda música de Sandro, no sé si alguna vez lo escuchaste. Sandro es, claro, es el primer y el único argentino que cantó en el Madison Square Garden. Era un tipo muy, muy famoso en Argentina, ya falleció. Y ellos pasan música nada más que de Sandro. Y yo les aparezco por ahí con otro músico, con una historia, le hago historias, hay, tanto en el tango como en el folclore argentino, hay temas que tienen historias, que no están escritos porque sí o porque se les ocurrió al autor, sino que son cosas que han pasado. Y yo se las cuento, es un micro de unos 15 minutos, pero sí, es un micro de unos 15 minutos, pero se quedan fascinados con eso y la gente me manda mensajes también. Qué sé yo, periodismo, como vos dijiste al principio, el periodista no termina, no muere nunca. Uno no se jubila, aunque se jubile. Así es. Eduardo, te agradezco una vez más. También quiero agradecer a Silvia Zúñiga, quien nos dio tu contacto y ya le vamos a enviar esta entrevista cuando esté editada a ella, para todos los amigos de Capilla que te quieren mucho y ellos me recomendaron mucho hablar contigo y yo, mira... Bueno, Silvia Zúñiga era la directora de la editorial donde saqué El Polizón, y es la esposa que te dije, la ex esposa de Barrios que vive en Capilla. Sí, claro que sí. Ah, mira. Es ella, es la misma, sí. Sí, la editorial se llamaba Silsu, que era Silvia Zúñiga.
Excelente. Claro, ¿no? Y ahí ellos te quieren mucho y me dijeron, tienes que hablar con él, porque yo empecé a entrevistar a muchos personajes de Capilla entonces, bueno, leí Polizón, pero luego até cabos porque dije, no, este nombre es conocido ya, y entonces encontré en mi biblioteca encuentros. Y dije, él es también. ¿Leíste el Claro, Polizón? también ¿Leíste el leí el Polizón? Polizón y luego leo, o Ah, sea, me doy cuenta que eres el mismo, ¿no? O sea, de Polizón y de Encuentros. Y dije, no puedo creerlo, con todas, por eso tenía que ubicarte y conversar contigo, porque dije, no, aquí hay algo muy importante que hay que conocer. sí. Y también les leo de vez en cuando los cuentos breves del, del cuarto libro, Sí, esos son los. que les Acá, gusta acá les mucho. llamamos a esos los minicuentos, ¿no? De Monterroso creo que hay uno, ¿no? Y cuando despertó el dinosaurio seguía allí. Entonces hay una movida muy fuerte, Sí, no sé si latinoamericana, microcuentos, microrelatos o minicuentos, sí, microcuentos. sí, les dicen así. Bueno, Pero no sabía que tenías ese libro que debe estar muy bueno, ¿ah? Muy bueno. ¿Nos puedes dar un... ¿Te acuerdas está, alguno? ¿Alguno nos puedes decir ahorita? ¿Te acuerdas alguno? sí, este, el más cortito que tiene una línea y media. Acá hay en la capital hay un hospital especial donde tratan el tema de la rabia, de las personas que son mordidas por perros. Y, ese lugar se llama Instituto Pasteur. Y ese es el título del cuento, ¿no? Instituto Pasteur. Entonces la gente ya medio se pone en clima, ya sabe de qué se trata, que el hospital es el de la rabia. Entonces el cuento dice, el cartel decía bien clarito, cuidado con el perro, punto suspensivo. Wow, los microcuentos, claro, qué Pero, genial. pero eso es, acá murió la hija de un famoso extranjero que fabricaba barcos y me mandaron una noche con otro periodista y un fotógrafo a un barrio a buscar unos griegos amigos de la chica que había muerto. Y yo le decía a mi jefe, ¿por qué no vamos mañana si ya salió la edición? No, vayan ahora, búsquenlo. Y fuimos a un barrio que eran como en las afueras de Capital, que no había calles, era una calle sola con entradas con tranqueras y mucho campo y las casas estaban adentro, 80, 100 metros adentro de la tranquera, de la entrada. Y entonces yo dije, mira, íbamos preguntando y yo le dije, mira, no hay, encontramos la casa, pero digo, no hay cómo llegar porque no hay timbre, no hay... Y mi compañero se baja y dice, mira, hay un cartelito en la tranquera, a ver, vamos a ver qué dice. Y decía, cuidado con el perro, y no tuvo tiempo porque le salió un mastín enorme y le mordió el pantalón. ¿Qué? Y de ahí salió el cuento. La mayoría de los cuentos son de este libro son anécdotas que me han pasado haciendo periodismo también. De ahí viene un poco, claro. Sí, Excelente. pero hay de todo, ¿eh? Hay de humor, hay de terror, hay de policiales, tiene 70 cuentos Qué el librito. magnífico. ¿Y cómo se puede comprar Sí, se puede comprar? sí, por ahí tienen tienen que haber quedado. Sí, el libro ya se está vendiendo la segunda edición. Eh, eh, ¿Cómo? En la editorial se podría encargar, pedir. No, en Buenos Aires está la editorial. La editorial se llama Duncan con K. Vamos a rastrearlo.
para ver dónde está. Debe estar. Y Bueno. si no, también, bueno, todos los amantes de los libros, ahí en los libros de viejos, o como dicen en las ferias, seguro deben encontrar todavía alguno. Yo de vez en cuando me traigo algunos libros. El último que me traje de allá, que fue un amigo, fue precisamente ese de Apocalipsis y Nueva Era de Pedro Romaniuk. Ese me lo traje, que lo encontramos por ahí en buen estado, ¿eh? O sea, hay que buscar nomás y puedes encontrar todavía algunas joyas. Encuentros, a lo mejor yo he rastreado encuentros y el polizón por la computadora. Sí, sí. Esos espacios de venta, ¿cómo se llama? Mercado Libre creo. Sí, Mercado ahí también. Libre. En Mercado Libre sí. Es tanto el polizón como encuentros, hay amigos que lo han encontrado. Así que estos puntos suspensivos por ahí está. Perfecto, bueno, vamos ahí a rastrearlo a todos los amantes de la... Y si no, Editorial Duncan está a 3 cuadras del Congreso de Buenos Aires. Está. Y ahí yo cuando retiré la última edición, dejé 50 libros para que ellos vendan si alguien quería. Así que deben tener en Duncan. Y si no, buscar en la computadora. Ahí también. Muy bien. Bueno, Eduardo, ha sido un gustazo conversar contigo. ¿Qué tal viaje que nos has metido? Por todos lados, hemos hablado de todo, pero impresionante todas tus vivencias, realmente. Bueno, obviamente la top de las vivencias fue aquella que ya nos has comentado, pero en realidad todas se quedan, o sea, has hablado con Yoko Ono, Dios mío, lo que no has hecho. Bueno, me quedo muy contento de haberte conocido a través de las ondas amigas, y ya te enviaré la entrevista cuando esta esté digitalizada, editada. Te vamos a enviar el enlace de YouTube para que la puedas revisar y recomendar también, y aquí mi gratitud enorme por haber levantado el teléfono. Gracias, Eduardo Marrazzi, gracias. Bueno, mira, me han pasado cosas. Yo trabajaba en mi pueblo de los 18, que a los 20 no pude venir a estudiar a Buenos Aires todavía, y entonces entré como guía de turismo del Museo Gauchesco. Y un día, para el Día de la Tradición, vinieron de Canal 13, Mónica Cain-Danvers, que ahora es una señora de 91 años, y Andrés Percival, que hacían un programa periodístico en Canal 13 que se llamaba Mónica y Andrés. Y el director del museo me dijo, bueno, usted mañana se sube el camión de Canal 13 y le da todo lo que necesiten, todos los datos, háganle fácil la tarea. Y ese día, después de mucho hablar con Andrés, decidí ser periodista. Andrés dejó la carrera, después de 30 años de carrera, dejó y se dedicó a yoga. Y dejó el periodismo. Y tuvo 2 escuelas de yoga, que ya falleció Andrés, pero tuvo 2 escuelas de yoga muy importantes. Y un día me mandan de la revista Flash a hacer una nota con una señora que cumplía 100 años, que se llamaba Indra Devi, y que fue la que trajo el yoga de la India primero a Miami y después a Buenos Aires, a la Argentina. Y tenía 100 años y también era impresionante la agilidad que tenía. Y le dije, yo quiero hacer yoga con usted. Cuando terminé la nota, le digo, madre, yo quiero hacer yoga con usted. Y me dice, no, yo ya no voy a dar ahora que cumplí 100, no voy a dar más clases, pero lo voy a mandar a mi mejor alumno. Y me dio la dirección, y cuando abrí la puerta, el mejor alumno era Andrés Percivale, aquel que me inspiró a ser periodista. Wow. No, impresionante. Y ahí me encontré con actores y actrices que hacían yoga, yo no podía creer. Mi comienzo, esto te lo cuento fuera del programa, okay. ¿No? Pero para ver una cosa que me pasa. Yo vine a trabajar en una empresa de Quilmes y empecé a estudiar periodismo en Buenos Aires. Entonces estaba todo el día en la empresa, salía, me tomaba el tren, me iba a Capital y volvía. Estaba por tomar en la estación de Quilmes el tren y había un lío, un barullo. Había un tren que venía para un lado y el otro para el otro lado, los 2 trenes parados, y policías y soldados.
años 77, años de dictadura. Y yo dije, ¿qué pasó? Mirá, dice, parece que pusieron una bomba y están revisando los trenes. Entonces había un kiosco de diario y yo bajé unas escaleras hasta el kiosco, busqué el número de teléfono del diario de Quilmes, en el diario de Quilmes que estaba ahí, y llamé y tuve la suerte de enganchar al jefe de redacción. Y le digo, mire, yo me iba para Buenos Aires en el tren y parece que pusieron una bomba. Le digo, está lleno de policías y soldados acá. ¿Por qué no manda un fotógrafo? Sí, sí, ya lo mando. ¿Cómo se llama usted? ¿No me puede venir a ver mañana que quiero consultarlo? Y fui al otro día y entré a trabajar en periodismo. Mi primer trabajo. Y a los 15 días de estar ahí, yo entré para hacer el fútbol, pero se accidentó el señor que hacía espectáculos, un viejito, y me dijeron, mira, está accidentado, hasta que vuelva él, ocupaba la parte de espectáculos. Y el viejito no volvió nunca, y yo quedé prendido del espectáculo 45 años. Pero eso no es nada. A los 15 días de estar en el diario de Quilmes, uno de mis compañeros trabajaba en La Razón, además. Y me dijo, mira, el jefe de espectáculo del diario está buscando un pibe nuevo y vos me parece que tenés pasta, qué sé yo. Y me llevó y me tomaron en el diario de La Razón, que era uno de los principales de Buenos Aires, y así empecé mi carrera en Buenos Aires y no volví más a Quilmes, solo para dormir. Wow. Sí, sí, sí. Claro, te fuiste con tu maleta y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que iba y venía todo el tiempo con el auto. Ya tenía mi primer auto cuando entré en La Razón. Y después tuve 16 en Crónica, que era la del maestro García, que decía, el periodismo es la manera más linda de ser pobre. Y después estuve 4 años en la revista Gente, que era muy importante. Estuve en la revista de los domingos del diario Clarín. Y tengo muchas cosas que no puse en mi currículum en los libros, pero he trabajado muchísimo, muchísimo.